Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Es claro y evidente que el régimen chavista quedó herido con la masiva participación en la primaria presidencial y sobre todo por la abrumadora victoria de María Corina Machado. De ahí el peligro que representa una fiera herida, ya que es capaz de cometer cualquier locura en medio de su preocupación por no perder el poder. De ahí la importancia de consolidar la mayor unidad posible en aras de construir el más numeroso y eficaz movimiento ciudadano jamás conocido en la historia nacional. Solo con la mayor unidad posible será factible derrotar al régimen que sigue teniendo una gran capacidad de juego y sobre todo perversidad. Solo con la mayor unidad posible se podrá aumentar la participación popular. Solo con la mayor unidad posible se podrá desenmascarar a quienes disfrazados de opositores le hacen el juego al chavismo a cambio de dinero y poder. Solo con la mayor unidad posible es viable recuperar la confianza y la esperanza, sobre todo de quienes consideran que no hay nada que hacer ante el oficialismo. Desde Verdades y Rumores, exhortamos a políticos y ciudadanos a actuar con inteligencia y desprendimiento. El objetivo es y seguirá siendo la liberación de Venezuela. Hoy converso con Henry Alviares, coordinador nacional del partido 20 Venezuela. Ya regresamos. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Henry Alviares. Henry es coordinador nacional de organización del partido 20 Venezuela. Henry, gracias por haber aceptado la oportunidad de conversar conmigo en este programa. Bueno, buenas noches, Darwin. Un placer. Espero que estés bien y bueno, mi cariño es siempre para ti. Henry, lo sucedido el 22 de octubre sorprendió a ganadores y perdedores. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de aquella abrumadora participación y además del resultado electoral? Que ninguna encuestadora lo proyectaba de esa forma. Todos daban ganador a María Corina, pero no en esas proporciones. Bueno, creo que es muy gratificante y ratifica lo que hemos venido planteando, que la sociedad venezolana tiene un profundo deseo de cambio y estaba esperando una oportunidad para expresar dentro del marco democrático, como es el espíritu ciudadano que reina en el país, para resolver nuestros conflictos, para hacer lo que hizo, ¿no? No bastaron, Darwin, las amenazas, la represión por parte del régimen, minimizar el boicoteo, la manipulación y el aspecto desmoralizador de algunos factores que dicen ser de oposición para ir contra un instrumento que iba a resultar, pues al final de cuentas, una expresión clara de que las cosas deben cambiar en Venezuela. Y por eso vimos una participación relevante en todos los sectores de la vida social, porque la verdad que te tengo que contar mi anécdota o una experiencia cuando a las 9 de la mañana estaba yo monitoreando el proceso y me decían que los sectores populares estaban acudiendo de manera masiva a votar, pues sin duda ya iba a haber un triunfo democrático. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y sí, efectivamente, y como tú dices, ¿no? Manda un mensaje claro, no solo al régimen, del cual de alguna forma rechaza de manera contundente, sino también a una manera de hacer política que se agotó y que dentro del sector opositor debe hacerse las observaciones y las reflexiones debidas. Ahora, todos podíamos prever que el régimen tendría una reacción ante un resultado X, pero ante un resultado tan importante,
pareciera que el chavismo perdió el sentido, perdió la razón y reaccionó los primeros días de forma histérica, pero me ha llamado la atención que luego esto se decantó, bajó muchísimo. ¿Cómo entienden ustedes esto que ha ocurrido? Bueno, fue un golpe contundente porque evidenció la desconexión que hay social entre las bases del país con un sistema que está agotado. Y yo me atrevo a decir que al final de cuentas lo que comenzó fue un proceso de transición en Venezuela. Este gesto que ocurrió con esta expresión, creo que lo que hace es precisamente evidenciar las debilidades que tiene de fondo este sistema que en un momento pues llegó a capitalizar al 70 o 80% del país como es el chavismo, ¿no? Eso hay que decirlo por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues creo que al final de cuentas ellos saben lo que se visualiza y están entrampados dentro de lo que más hoy ilegitima al régimen, que es tener que hacer un proceso electoral con una oposición o más que una oposición, con una sociedad que está unida alrededor de un liderazgo y de un propósito, que era lo que ellos querían evitar, ¿no? O sea, lo que más golpea es que emerge un liderazgo conectado con la gente y que hay una ciudadanía dispuesta a avanzar. Creo que esa es la gran reflexión y el gran logro de las elecciones primarias. Ahora, María Corina sigue inhabilitada, continúa inhabilitada. Afortunadamente, días antes de la primaria se firma el Acuerdo de Barbados, que funciona como una especie de camisa de fuerza para controlar al régimen. ¿Tú crees que al final el Acuerdo de Barbados va a ser vital para lograr la habilitación política de María Corina? Bueno, ya hay que decir que lo primero que el acuerdo armado, de acuerdo a los principales voceros, fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto también los que están sentando allí negociando, como en la voz de Gerardo Blay, han dicho que una de las condiciones claras es que hayan precisamente la posibilidad de que quien salga electo en las primarias tenga la potestad de competir, entendiendo que no se le puede violentar el derecho político no a un individuo, sino a toda una ciudadanía que quiere resolver problemas en paz y en democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, oye, ¿cómo se puede hablar de inhabilitación cuando un país, el 30% de los que están, con los que tienen capacidad de votar, le dieron la confianza? Porque ese es el otro análisis que hay que hacer de los resultados. 92% de la votación, de la participación, que estamos hablando de 2,5 millones de personas, confiaron en ese liderazgo. Y digo el 25% porque si bien es cierto, hay un REC de 21 millones, Darwin, tú sabes muy bien que producto de la diáspora que hay excesiva y dramática, en Venezuela solo tienen capacidad de votar 12,5 millones de personas, ¿no? Que son los que están aquí dentro del país. Entonces, eso es un digno de análisis y al final de cuentas al régimen lo que hace, pues simplemente le está hablando a lo suyo, tratando de exacerbar o de simular que efectivamente tiene una base social y por eso inventan el tema del referéndum del referéndum con respecto al Esequibo, entre otras cosas para demostrar que no ha perdido base social y que es un elemento fundamentalmente político más que jurídico, que es donde debería estar enfocado hoy para la defensa de ese territorio que es nuestro. Ahora, mencionaste el tema del Esequibo, que es un tema importante, un tema difícil de manejar. Se trata de la soberanía nacional, ¿ok? Entonces, y es un instrumento que el chavismo está utilizando en su juego político. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a ese referéndum? No, bueno, lo primero es que debemos decir que la soberanía no se consulta, se ejerce. O sea, cuando tú tienes una facultad, no solo constitucional, sino que además es el mandato de una ciudadanía, tú no puedes estar consultando si aplica la justicia o no, si vas a defender tu territorio o no, no, eso se ejerce. Y por eso creemos que este instrumento y esta manipulación no es más que un show del régimen para precisamente tratar de opacar el golpe político que recibió con las primarias. Y ojalá quisiéramos nosotros que el régimen bien intencionado hubiese querido ejercer una defensa efectiva sobre un territorio que nos pertenece, pero todo lo contrario, ha sido deficiente, negligente y por eso ese territorio que es nuestro está en vilo, porque al final donde tenían que hacer fuerza, que era en el aspecto jurídico, no lo hicieron, no lo ejercieron, no hicieron lo adecuado, con una defensa pues que yo creo que es digna de estudio para saber lo que no hay que hacer cuando se defiende un derecho como el nuestro. Y bueno, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo y particularmente creemos que la gran pregunta es qué van a hacer, si efectivamente, porque a mí en lo particular, seguramente es tu sentimiento,
Oye, ¿quién puede decir que no queremos que ese territorio sea nuestro o que se defienda? O sea, el problema es qué va a hacer el régimen con ese instrumento. No es qué va a pasar el 3, qué va a pasar el 4, qué va a pasar el 4, cuál es la maniobra, la estrategia. Maduro le ha dicho qué le va a decir el país, salvo las tonterías que dice y las bravuconadas que dice, que va a mover el territorio, que va a mover la gente y habla hasta de acciones bélicas. La verdad es que de esto ya estamos acostumbrados. O Claro. sea, Maduro se ha quitado 60% del territorio nacional hoy, porque hay territorios, Darwin, que están tomados por cuerpos irregulares, si no anda para Malpachique, anda para la frontera del Zulia, o anda para el estado Bolívar, o anda para el estado Apure, donde no hay control, no hay soberanía, porque simplemente los cuerpos irregulares, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la FARC, son las que predominan allí. Entonces, a mí me habla de la soberanía del territorio, pero resulta que 60% del territorio internamente ya está tomado por otros cuerpos irregulares y por otros intereses distintos al nacional. Ahora, pero esta posición de ustedes es lógica, es la que compartimos muchos venezolanos. El chavismo ha sido negligente y permisivo en la defensa del Esequibo. Pero van ustedes a pedirle al ciudadano que vote, que no vote, que estudie inteligentemente qué va a hacer, porque sea la posición que ustedes tomen, el régimen va a pretender utilizarlo contra María Corina. Bueno, absolutamente, absolutamente, y no van a hablar de antinacionalistas. Una primera pregunta, si el régimen quisiera apelar al nacionalismo, ¿por qué no deja que voten los venezolanos que se encuentran en el exterior? ¿Por qué no Claro. abrió la campaña para el referendo que voten los 4,5 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior? ¿Por qué no abre un proceso de inscripción de los venezolanos que hoy están en Venezuela, los muchachos menores de 25 años, para que haya un proceso de inscripción ordenado y masivo? No lo hace porque simplemente no les interesa, porque ellos saben que de cara al 2024, todo el 80 o 90% de todas esas personas que hoy están incapacitadas para votar y que también les duele el Esequibo, simplemente van a votar en contra de ellos. Entonces, al final es una maniobra chantajista y política para desvirtuar el propósito, que es que precisamente salir de esta tragedia. Mira, la única manera que nosotros podamos hacer una defensa sobre el Esequibo es que saquemos a Maduro del poder. Y no sobre el Esequibo, sobre el país. Entonces, la posición nuestra, para no evadir tu pregunta, es, primero, hemos venido evaluando y creo que lo que hay que hacer es una defensa férrea y efectiva y clara dentro de la Corte Internacional de Justicia, jurisdicción que es la que está conociendo el caso. O sea, tú no puedes renunciar a esa jurisdicción. Y por otro lado, bueno, en todo caso, como hay este instrumento, que sea el ciudadano que libremente decida si le parece bien que él vaya a la consulta, pero no puede ser que estén prácticamente chantajeando, obligando y presionando a que haga el venezolano a lo que tenga que participar a juro. Eso va a depender de cada quien. A mí me preocupa sobremanera, Henry, la pregunta número 5. A mi criterio, yo no soy abogado, ni pretendo serlo, pero esa pregunta pudiera conducir a que el régimen tenga supuestos argumentos para iniciar una ocupación militar del Esequibo, generar un conflicto regional y que eso, por supuesto, obligue a mover las elecciones presidenciales. ¿Ustedes no tienen ese mismo temor? Bueno, con una gente tan irresponsable y tan insensata puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de que esta gente por mantenerse en el poder puede inventar cualquier locura, pero oye, la primera reflexión es con cuánto y con qué calidad militar y estrategia pueden ir hacia eso, si nuestros militares están muriéndose de hambre, en las peores condiciones, totalmente desarmados, la institucionalidad militar se ha venido a menos, hay una deserción altísima precisamente porque se ha perdido la institucionalidad y los que quedan adentro buscan rescatarla, pero en condiciones totalmente contrarias, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que más bien deberíamos pensar cómo rescatamos esa fortaleza militar para que efectivamente cumpla sus funciones. Y lamentablemente lo que hay que decir es que se ha venido diluyendo esa fuerza producto de la desnaturalización de este ente para poner los intereses totalmente contrarios a lo que deberían ejercer por en base a lo que dice la Constitución y las leyes. Y bueno, y en base a su esencia. Pero mira, yo creo que esta gente lo está haciendo más que todo, como vuelvo a repetir, para crear un efecto político a su favor y no en función de lo que realmente debería estar haciendo. Regresemos al acuerdo de Barbados. Este programa fue grabado el domingo 19 de noviembre y está saliendo al aire este lunes 20 de noviembre. Estados Unidos, en la voz de Juan González y otros altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Anthony Blinken,
han hablado de que el 30 de noviembre se vence el plazo para habilitar a todos los líderes opositores que están inhabilitados. Fundamentalmente, este llamado es habilitar a María Corina Machado. ¿Qué pasaría si el 30 de noviembre no está habilitada María Corina? ¿Tú crees que hay que el gobierno, el régimen de Maduro y Estados Unidos van a seguir en este forcejeo? Mira, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer. Y te digo a toda esta fuerza que acompaña a María Corina, que gracias a Dios pues se está expresando de manera contundente en cada uno de los rincones del país. Instrumentos de opinión han dicho que después de las primarias, por supuesto, se ha fortalecido su liderazgo. Nosotros vamos a seguir presionando porque, reitero, nos importa es el ciudadano, nos importa lo que piense el ciudadano. A fin de cuentas, todavía no tenemos ni cronograma electoral, ni condiciones electorales. Eso es lo que tenemos nosotros que presionar, precisamente para que en esa aspiración, no solo interna que tenemos los venezolanos de poder resolver nuestros problemas por medio de un ejercicio ciudadano, sino también el hemisferio. Ya hemos visto no pocas voces apelando y diciendo de que hay que buscar la manera de que Venezuela vuelva y entre otra vez en el canal de la institucionalidad y de la democracia. Por cierto, voces que algunas son aliados de Maduro, por lo menos hemos visto expresiones del presidente colombiano, del presidente mexicano, del presidente chileno, recientemente el argentino, han dicho que Venezuela tiene que buscar la manera de que haya elecciones libres y transparentes. Bueno, por supuesto, además órganos internacionales que ya sabemos que han por buen tiempo aspirado a que esto ocurra. Bueno, ahí lo que hay que precisamente hacer, seguir empujando para que el año que viene, en el 2024, se concrete la transición que a mi forma de ver ya arrancó. Ahora, tenemos que hacer una pausa, Henry. Tú lo mencionaste que luego del proceso electoral, según una opinión que dio José Antonio Gil Yepes, María Corina, del 40-45% de intención de voto, se disparó a casi el 80%. Eso es una realidad. Pero también hay una realidad, y es que falta un año para el proceso electoral y va a ser un año lleno de obstáculos. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Pienso, estimo, que no es la misma estrategia para ganar la primaria que llegar a las presidenciales. Claro. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades y rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Henry, hace pocos días en el canal oficialista Globovisión, José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, dio una información que sorprendió a muchos. María Corina, del 40-45% de intención de votos antes de la primaria, escaló a casi el 80% y pudiera seguir subiendo. Pero también hay una realidad. Faltan más de 12 meses para un proceso electoral que está en veremos, que necesita condiciones en las cuales hay que discutir y sobre todo el tema de la habilitación de María Corina. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a seguir? A lo lejos yo pienso que no es la misma estrategia ganar la primaria para luego enfrentar al chavismo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿En qué van a continuar así? Sí, va en distintas direcciones. Primero, Marcolina no ha dejado recorrer el país. Esta semana estará en la ciudad de Carabobo, la próxima semana estará en Lara y Yaracuy, posteriormente iremos a los Andes a reunirnos con los equipos que trabajaron en las primarias, no solo los que nos apoyaron, sino aquellos que hicieron posible las primarias y que podían haber tenido otros candidatos. Entonces, hay una estrategia hacia lo interno de poder consolidar y constituir una legión ciudadana que nos permita defender el voto, no solo para ganar, sino también para cobrar el día que llamen a elecciones. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, consolidar esas alianzas con los distintos partidos que ya han expresado efectivamente que María Corina es una candidata unitaria, más que única, porque vamos también a aprovechar la oportunidad para decir, Darwin, que el régimen seguramente va a influir en otros actores que se dicen que son de oposición para sacar candidaturas, como el caso
estos señores de Acción Democrática que maneja el señor Bernabé o el conde del Guácharo u otros que han dicho que van a salir por su cuenta. Por eso no podemos hablar de una candidatura única, de una candidatura única, sino una candidatura unitaria que confluye el mayor número de venezolanos. Y lo más importante es la gente. Entonces, lo que hemos venido planteando es constituir una gran alianza ciudadana que se extienda, que trascienda los partidos políticos, porque María Corina no es la candidata de un partido, es la candidata hoy de un país que se expresó, incluso de muchos sectores que ayer apoyaron a Chávez, porque en esa expresión de más de 2,5 millones, nosotros en bastantes comunidades supimos que votaron gente que hasta ayer apoyaba a que se consideraban chavistas, porque es que el clamor es total. O sea, estamos hablando de un país que el 90% rechaza el sistema. Entonces, lo que estamos planteando es la constitución de este gran movimiento donde se puedan sumar alrededor de un liderazgo y que, bueno, que empujemos precisamente para que el 2024 sea el inicio del reencuentro, de la conciliación patria. Y aquella frase hasta el final, lo hemos dicho, es hasta el final. O sea, hasta el final es el comienzo de una época de institucionalidad, de fuerza y de lucha, ¿no? Eso es lo que estamos planteando. Ahora, hablemos de la estrategia interna. El G4 fue el gran derrotado en la oposición en el proceso del 22 de octubre. Fue evaluado, juzgado y además condenado, en sentido bien literal, ¿verdad? Bien caso literal, porque la gente votó en contra del G4. Más de, no sé, 15, 20 años de fracaso. ¿Cómo han logrado ustedes, cómo han comenzado a congeniar esas relaciones con unos partidos políticos que hasta el 22 de octubre se creyeron dueños de la lucha por la liberación de Venezuela? Mira, yo creo que aquí lo importante es que se constituya una unidad, pero una unidad de objetivos. Y obviamente las estrategias deben cambiar y van a cambiar. Son esquemas de hacer políticas sin duda que se han agotado y que la gente también reprocha, porque si bien es cierto, este sistema tiene tantos años, también la oposición ha tenido tantos años de fracaso. Y yo creo que la gente también se expresó alrededor de eso, ¿no? Y siento que es una oportunidad en este crecimiento de esperanza, porque el país está entusiasmado, Claro. Darwin. El país no es el país de hace 6 u 8 meses atrás, el país respondió y mira de qué manera, para que los partidos pues recompongan su tejido social, para que nuevamente se acerquen a sus bases, porque las bases de los partidos participaron, solo que apoyaron a un liderazgo distinto al de su partido, que al final de cuentas, bueno, como yo digo, ¿no? Esas cúpulas tienen que entender que la renovación del liderazgo tiene que hacerse a todo nivel y empezar a que esos partidos crezcan, germinen nuevamente, porque al final entendemos que en esa fase transicional que va a venir, los partidos van a ser esenciales para la recomposición democrática. Entonces, aquí lo importante, nosotros lo hemos conversado, te repito, creo que hay una gran disposición y sobre todo apuesto a la gente. Y ha puesto a la gente decente de este país, que la hay en los partidos políticos también. Esa gente también desea cambio. O sea, esta gente votó por un proceso efectivamente de cambio. Y el gran reto que tenemos nosotros, y lo asumimos con mucha humildad, pero también con claro sentido histórico, es que se produzca esa fase, esa transición y que nosotros podamos sacar Maduro del poder. Eso no hay otro objetivo distinto a eso. Aquí pensar en que va a salir beneficiado uno u otro, le digo yo, que soy coordinador de eventos, creer que María Corina va a manejarse en función de los intereses de un partido, eso es absolutamente falso. María Corina pasó a ser la candidata de un país que va a lograr su libertad. Ahora, aunque María Corina le dio un espaldarazo a Gerardo Blay, jefe de la negociación de la oposición en el marco de las conversaciones con el gobierno, ¿piensan ustedes asumir el liderazgo de esas conversaciones o todo se va a mantener como está hasta ahora? Es necesario tener una articulación con todas las fuerzas que nos permitan avanzar para el debilitamiento del sistema. Y una de eso es la negociación, porque al fin y al cabo alrededor de la negociación está el respaldo internacional. Y no son, como te dije hace rato, pocos los países que están impulsando la necesidad de que en Venezuela haya cambio. Y la primera premisa para que haya eso es que hayan elecciones libres. Eso Claro. por un lado. Y yo creo que ahí, pues, es parte de la revisión que todos debemos hacer de manera sincera y objetiva. Aquí hay un liderazgo claro, que la gente le dio un voto de confianza y ese liderazgo va a tener que ser escuchado en toda
en todas las plataformas. No solo me refiero a políticas, sino también sociales. Y por eso te hablo de esta gran alianza. O sea, estamos nosotros invitando a sumar a todos los sectores de la vida nacional para desde ya empezar a recomponer el país, para que empecemos a crear propuestas, porque nos van a dejar un país destruido. Nosotros vamos a asumir el poder y tenemos ya de una vez que empezar a trabajar en lo que tenemos que hacer de inmediato, porque hay una sociedad que no espera, que tiene 52% de pauperismo, 83% de pobreza. O sea, estamos en una sociedad que quiere una respuesta inmediata. Nosotros vamos a recibir un país prácticamente que va a ser una tierra arrasada y nos toca con los mejores talentos, con esa Venezuela que está allí, que es fuerte, pues de empezar de una vez a hacer las mejoras y los cambios necesarios para darle bienestar de vida a nuestra gente. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del G4? Porque en buen criollo, el G4 está lleno de dirigentes políticos bien mañosos. Bueno, pero tú sabes qué, como te lo acabo de decir, la dirigencia intermedia está clara que hay que avanzar. Y lo Claro. han dicho. Además, te voy a decir algo, el ejercicio de las primarias, habían partidos que no tenían candidatos y que sus militancias estaban en el proceso, que constituyeron las mesas, que ahora dejan de ser a lo mejor impulsores o eran quizás mediadores dentro del proceso de primaria, ahorita pasan a ser defensores de una misma causa, que es la causa de Venezuela. O sea, no es la causa de un liderazgo de María Corina o de un partido, es la causa de Venezuela. Entonces, yo tengo mucha fe y la verdad que me he encontrado con mis pares, los coordinadores de organización de esos partidos, y estamos trabajando ya en un plan y en una implementación importante para nosotros lograr, y te aprovecho este programa para decirte, vamos a formar un ejército ciudadano y una legión y una fortaleza ciudadana de más de 500.000 personas para el día que ellos al final definan convocar las elecciones. Yo aquí, desde aquí de tu programa, reto al régimen que haga las elecciones como quiera. Eso sí, que establezca condiciones claras de participación, que créanme que los vamos a derrotar. Nosotros vamos a salir triunfantes porque, lo he dicho muchas veces, esto es una lucha que no es política, es una lucha existencial, y lo ha dicho María Corina hasta el cansancio, una lucha espiritual. Y esta lucha la está guiando Dios y estamos seguros que vamos a llegar a puerto seguro. Hablaste de condiciones claras. ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes exigen deben existir en ese proceso electoral? Bueno, lo primero, que dejen votar a todos los venezolanos, dentro y fuera, que abran un proceso de inscripción importante para aquellos que de alguna manera hoy no se han podido inscribir. Estamos hablando de más de 2,5 millones de jóvenes que no han podido inscribirse. Están haciendo procesos de inscripción, pero tú sabes, escondidas. Ellos saben que la mayoría de los jóvenes venezolanos rechaza y repudia este sistema. Igual que abran las embajadas y los consulados para que la gente que esté afuera y que tenga capacidad de votar pueda votar. Que estamos hablando de más de 4,5 millones, que se haga una revisión del REC para que esas anomalías en esas ingenierías perversas electorales que han venido haciendo puedan, perdón, ser subsanadas. Estamos hablando de más de 3 millones de emigrados que fueron, tú si votas en el Zulia, te pusieron a votar en tu cupita, y obviamente una persona por razones geográficas y lógicas no puede votar. Entonces, crear unas condiciones para que haya una supervisión, que haya observación internacional, para que efectivamente haya testimonio y que haya testigo de lo que va a pasar en Venezuela, que es que una sociedad se levantó para sacar a un sistema oprobioso y perverso. Esas son las condiciones que estamos pidiendo. Ahora, es importante y complicado ganar el proceso electoral, pero también es más complejo cobrar ese resultado e iniciar un proceso de transición que no va a ser nada fácil con los poderes públicos en contra. ¿Qué han visualizado ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para llegar a buen puerto? Ganar y cobrar. Tú lo dijiste hace rato y comparto contigo, esto es una carrera de obstáculos y hay que superar uno a uno. Y esta torta hay que comérsela por pedacitos, ¿no? Sí. Yo creo que dimos una gran batalla y creo que las primarias fue un accionar ciudadano que debilitó por demás al sistema, ¿no? Al sistema de Maduro. Yo creo que hay que ir construyendo, por te digo, las bases de la confianza, y la expresión va a ser tan contundente que estoy seguro que muchos venezolanos que ayer defendían esta causa, como está ocurriendo en las bases del chavismo, van a mirar para este lado. Y eso va a ayudar al entendimiento y a la comprensión. Además, el deseo y la necesidad de reencontrarnos como nación, de reencontrar a nuestra familia, de salir de la miseria, de que nosotros podamos empezar un proceso de enriquecimiento interno, va a hacer que cualquier obstáculo sea totalmente superado.
Nos queda un minuto de programa y no puedo dejar de hacerte esta pregunta, aunque es una pregunta difícil de responder. Antes de la primaria ya ustedes tenían contacto con el mundo militar. Después de la primaria, ¿eso se ha intensificado? Bueno, lo tenemos como teníamos antes, ¿no? En cada alcabala, donde incluso algunos no solo nos respetan, No sino me que refiero invitan. a ese mundo militar, me refiero al de la alta oficialidad que ha venido sosteniendo a Maduro durante tantos años. La alta oficialidad tiene hijos, tiene padres, tiene abuelos, tiene familiares que saben que participaron en las primarias y que saben qué es lo que tienen que hacer. Yo apelo a la conciencia, a la necesidad de entendimiento y a la necesidad de avanzar y de superar esta tragedia que hoy está alrededor del país. Estoy seguro que nosotros en todas las dimensiones y en todos los estratos, incluyendo en la institucionalidad militar, va a prevalecer el sentido de cambio y el deseo de transformación y el deseo de reencontrarnos como nación. Henry, te quiero dar de nuevo las gracias. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Mi cariño para ti, Darwin, agradecer siempre el estar atento a estos acontecimientos que están dándose día a día. No es una lucha fácil, pero hoy más que nunca estoy convencido que nosotros vamos a lograr la libertad, que vamos a triunfar. Amén, que así sea. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.